Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cuántos milagros necesito para creer? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 51 al 54. Y dice la palabra de Dios: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuántos milagros necesito para creer? Y es que leyendo este texto del hijo de un oficial, del rey que recibió sanidad de parte de la palabra de Dios, viendo varios principios, este es muy importante, porque cuando vemos en el versículo 48 que dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis, no crees si no ves señales y milagros. Y el oficial lo único que le respondió fue: desciende rápido antes de que mi hijo muera. No fue lo que él pudo responder. Entonces Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Pero me dice: y el hombre creyó. Aquí unos versículos antes me dice que él ya había creído y se fue. Pero en el versículo 52 dice que él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces él entendió que esa era la hora que Jesús le había dado la palabra de que tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Pero ¿cómo así que creyó? ¿Ya no había creído antes? Aquí es donde va este título de este tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cuántos milagros necesitamos para creer? Dios nos da una palabra y creemos, pero después obra en un milagro y creemos, y entonces obra en otro milagro y volvemos a creer. ¿Cuántos milagros necesitamos para creer en Dios? Y también la Biblia me muestra de cuántas personas que vieron tantos milagros y señales y nunca creyeron. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, al salir de Egipto a tierra prometida, el cual Dios prometió que les entregaría, este pueblo de Israel pasó por 10 pruebas, vieron señales, prodigios. Antes de salir de Egipto, vieron como las señales enviadas para que el faraón entendiera que Moisés era allí en representación de Dios mismo, que él estaba diciendo: deja ir a mi pueblo. Y para que él creyese, envió señales para que todos vieran que era realmente el poder de Dios y que no era Moisés allí solamente como hombre interviniendo. Muchos salieron de allí confiados en la tierra prometida, pero por las señales y los milagros, pero no por la convicción de que realmente él era el Mesías prometido, el hablado en las Escrituras, de que él era el Hijo de Dios, de que él era Dios. No, ese no era el caso, era solamente los milagros. Ellos también necesitaron ver para creer, igual que Tomás, igual que muchos de nosotros. Y cuando llegan al desierto, que ya hemos estudiado, y algunos teólogos dicen que eran aproximadamente por mucho 40 días de trayecto de Egipto allí a la tierra que fluía leche y miel, a Canaán, pero duraron 40 años porque ellos estuvieron dando vueltas, vagando es la palabra exacta. Vagar es dar vueltas sin rumbo, allí en Israel, en el desierto, para llegar a Canaán. Y allí en medio de esos 40 años fueron probados de diversas formas, pero ninguno pasó la prueba. Dice la palabra de Dios que los que entraron a la tierra de Canaán fue la generación no mayor a 20 años, que estaba en ese entonces, tuvieron que entrar en pacto con Dios. Sabemos que para ese tiempo era la circuncisión y poder entrar a la tierra prometida bajo un pacto que hizo Dios con ellos. Todos los que salieron allí de Egipto, recuerda, fueron 40 años, ninguno entró. El único fue Josué y Caleb, los únicos dos que pudieron entrar a la tierra prometida de esa generación que salió de Egipto, porque ni aun Moisés
pudo entrar a la tierra prometida. Y es que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Alguien decía un día que si un predicador entrase a un prostíbulo, tal vez, allí a medianoche, y allí en medio de todo lo que sucede, le preguntara a la gente: ¿usted cree en Dios? La mayoría, o tal vez todos, dicen: sí, yo creo en Dios. Pero su conducta muestra que no le creen a Dios, y esa es la diferencia de seguir a Dios por los milagros, de creer que Dios es real, de creer que Dios existe, pero no obedecerle. Muestra que solamente creemos en Él, pero no le creemos a Él. Es una diferencia enorme, y aquí es donde viene: ¿cuántos milagros necesito para creer? Mira, hay mucha gente que le busca a Dios, o sea, creen en Él, pero hay otros que le creen a Él y le siguen. No es solo buscarle, es seguirle. ¿Cuántas personas han buscado a Dios tal vez por 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, y hoy en día se encuentran apartados de Dios? Esto quiere decir que tal vez estaban esperando otro milagro más y no llegó y desistieron. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios: una cosa es buscar a Dios y otra cosa es seguirle a Dios. Y viene un texto a mi mente que dice que el Señor Jesús mismo les dijo a ellos, los exhortó, y para mí los exhortó duramente, y les dijo: ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque necesitan de pan, necesitan saciarse. Es por eso que me buscan, no por más. Y aquí hay diferencia. Vemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió y le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste, no me buscas por más. Mirando el contexto antes, Jesús acaba de hacer un milagro de alimentar a más de 2,000 personas. Recordemos, solo se contaban hombres. Entonces, si estaban con sus esposas y sus hijos, mínimo eran 4,000 personas. Cuando lo quieren hacer rey de lo material y sanador personal, el Señor se retira porque conoce las intenciones del corazón del hombre. Él se retira, pero al retirarse envía a sus discípulos al otro lado del mar, a sus discípulos, a sus 12, porque Dios siempre separa. Recuerda que Él separará las ovejas de los cabritos, a los malos de los justos. Jesús hará esa separación y lo hizo aquí también. Él se fue aparte al monte a orar, pero envió a los discípulos adelante, al otro lado del mar. Y esto nos muestra un principio muy hermoso de cómo Dios separa. Y los discípulos eran los que le seguían realmente, los otros eran solamente los que le buscaban. Los que buscan a Jesús toman barcas para cruzar el mar y llegan a Capernaum en busca de Jesús. Recordemos que el corazón correcto es el que busca a Jesús y le sigue. Pero el incorrecto, el que está detrás de los milagros, solamente es el que le busca, pero no le sigue. Se aparta en algún tiempo. Como dice la palabra, aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Miremos lo que sucede. Jesús fue directo y claro: ustedes vienen en busca de algo, no de alguien. Ustedes solamente quieren lo que les conviene, no lo que necesitan. Ustedes están solamente por el beneficio. Ustedes me buscan, mas no me siguen. Le dijeron Rabí, maestro, pero le decían maestro y no seguían sus enseñanzas. Seguían era el pan que los saciaba, porque fue una comida abundante. Dice que lo que sobró guardaron después de estar llenos. Uno no guarda hasta que no está lleno. A uno no le sirven la comida y da 2 cucharadas, a no ser que esté enfermo, y la guarda. Pero con hambre le sirven a uno su plato de comida y uno lo acaba instantáneamente. Y aún si queda uno con hambre, pide más hasta estar saciado. Y fue lo que mostró aquí la palabra de Dios, que todos estaban saciados. Entonces el Señor dijo: recojan lo que queda. Estos estaban saciados. O sea que era maestro para ellos, pero no de sus enseñanzas, era maestro del pan. De lo que los saciaba a ellos,
físicamente. Además les resultó gratis, no les costó un peso. Y aquí Jesús no se deja adular, no se deja llenar de palabras hermosas, sino que los reprende por su hipocresía y les enseña a que Él no se deja sobornar por halagos y adulaciones, sino que les está mostrando cuánta infidelidad hay en una persona que está necesitando de milagros, que está necesitando ser suplido para creer en algo, pero no en alguien. Por eso Pablo hablaba también a Tito y a Timoteo y le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. A Timoteo le decía que predicara la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Jesús en Juan 6 dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les da. Porque a este señaló Dios el Padre. Vemos que Dios separa la comida temporal de la eterna, la comida física de la comida espiritual. Y el mundo nos enseña a pensar en el hoy. Esta palabra que marca mi vida en griego, entretenimiento, en griego significa no pensar. O sea que el mundo hoy está entretenido, el mundo hoy no está pensando en lo eterno, sino en lo temporal, en lo ya. Y un ejemplo para concluir, vemos que hay mucha gente que no quiere ahorrar. Tal vez quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero comprarme tal vez una pinta, pero no tengo la plata y prefiero meter la tarjeta a 20 cuotas o prefiero pedir prestado a intereses y no importa, pero lo quiero tener ya. Y no somos capaces de ahorrarlo y cuando ya tenemos la plata de comprarlo y sentir la satisfacción de que no le debemos a nadie. No queremos cambiar hábitos. Por ejemplo, hay gente que quiere vivir con el cuerpo 90, 60, 90 y no hablo solo de mujeres, de hombres también. Pero no quieren hacer nada por su dieta, por ejercicio, por hacer algo saludable, por dejar cosas que dañan su cuerpo. Por el contrario, si hacen comprar cosas mágicas que hacen que pierdan sobrepeso rápidamente sin importar si les está dañando la salud. En la comida. Hoy en día tenemos hambre y cuando salimos de la iglesia con hambre o de algún otro lugar de trabajar y no alcanzamos a comer, queremos llegar y que ya esté todo listo porque el hambre es fuerte y no aguantamos en llegar y preparar algo y hacerlo delicioso, no. Preferimos comprar algo y en el microondas 2-3 minutos y disminuir el tiempo de cocción para hacerlo más rápido. Es por eso que hoy en día la comida rápida tiene tanto éxito, porque solamente llegamos a un lugar y son 3-4 minutos y ya hay un perro, ya hay una hamburguesa, ya hay un taco, ya hay cosas que se tienen fácil, pero esperar a que algo se haga con tiempo y bien hecho, no. Esos pequeños ejemplos para ver acerca de un ahorro, de lo que queremos en nuestra vida, que lo queremos es ya y no queremos trabajar para que algo se produzca en tiempo y lo podamos ver en un tiempo tal vez no muy lejano o tal vez lejano, pero verlo hecho realidad y que salga de nuestros frutos. Pero no, queremos en nuestra vida muchas cosas, pero no hacemos nada para conseguirlas. Lo mismo que el Señor le dijo el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántos milagros necesitamos para creer? ¿Cuántas cosas necesitamos que sucedan en nuestras vidas para realmente permanecer? No solamente buscarle, no solamente conocerle, sino permanecer. Porque recuerda nuevamente que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Una cosa es buscarle y otra cosa es permanecer y seguirle. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más por esta mañana y por hablarnos de estas realidades en nuestra vida, Dios. ¿Cuántos milagros necesitamos para creer? ¿Cuántos milagros tú has hecho en nuestra vida? ¿Y cuántos milagros necesitaremos más? Sabemos que los milagros a algunas personas los han cambiado, pero el común denominador es que no cambia a las personas. Mayormente no cambia, los milagros no cambian. Lo que nos cambia es tener convencimiento de nuestro pecado y la necesidad de una vida eterna, de un Salvador. Es lo único que nos cambia. Y eso solo sucede a través del oír palabra de Dios. Por eso ayúdanos, Padre, en este proceso
a no solo buscarte, sino a permanecer, a seguirte. Tu palabra nos habla que Satanás tiene mucho poder sobre las almas inconstantes. Ayúdanos a no ser inconstantes, sino a permanecer fieles a ti todos los días de nuestra vida, Padre. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.